días. Pues aquí estamos en nuestra tercera semana, lecciones 7, 8 y 9. Y pues me da gusto que sigues estudiando conmigo. Es importante que nosotros reconocemos, somos alumnos de por vida, alumnos de los principios del reino de Dios, aprendiendo cómo funcionan las cosas, cómo funciona el gobierno de Dios y alinearnos a su forma de gobernar. Es sumamente importante eso. Entonces, aquí vamos a ver en lección 7 la fe en la obediencia. Es importante que nosotros entendamos que vivimos por fe. Me gustó años atrás en mi devocional diario, leyendo en Mateo y pues creo que como decimos en español, me cayó el 20 o recibí revelación, donde dice en capítulo 6, verso 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, o lo que es correcto en su reino. Y las cosas que buscamos en la vida vamos a recibir por añadiduría, dice. Entonces, en esto, fe es un parte de los principios del reino de Dios. Es la forma en cómo conectamos. Y fe incluye obediencia. Si somos gente de fe, obedecemos porque creemos que su forma es la más correcta. Amén. Amén. Entonces, eso es algo que a veces es difícil porque gente dice ser gente de fe, pero no son obedientes a Dios ni a una autoridad. Entonces, si hay fe, debe de ser una manifestación o una forma en cómo vemos que la persona sí es de fe. Entonces, nosotros, si somos gente de fe, vamos a estudiar y ver gente que sí obedecieron de esta forma, y nosotros obedecemos a Dios aunque no entendemos muchas veces el por qué. ¿Por qué así, Señor? Pues Él sabe más que tú y yo. Él nos enseña. ¿Por qué perdonar a esta persona que hizo tanto daño en contra de mí? Pero aprendemos con tiempo que esa es la forma en cómo me mantengo libre de ataduras. Entonces, la definición de fe, podemos decir seguridad, confianza en una persona o en una cosa. Fe hay una fe que es natural. Llegas a tu casa y ¡pum!, te pones en tu sillón o tu silla, no pensando primero, no checando, revisando cada parte si te va a soportar el peso. Nada más lo haces porque tienes experiencia, y hay mucha fe que es por experiencia. Pero fe en Dios no es necesariamente por experiencia, es por confianza en Él. Amén. Entonces en Hebreos 11:1 dice, después la fe y la certeza, o a mí me gusta, otras traducciones dicen la sustancia de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces hay dos elementos en esto, hay la fe que viene por la palabra y la esperanza que también viene por la palabra. Tú ves una promesa y ese empieza a formar un plan en ti de que tú puedes recibir o que puedes tener. Y la misma palabra produce la fe, que es la sustancia de lo que esperes. Entonces, fe que no obedece los principios de Dios no realmente es fe, es incredulidad.
Fe obedece, fe sigue. Hay leyes que seguimos porque funcionan, es la forma en cómo funciona el reino de Dios. Hay leyes aquí en Saltillo que nosotros seguimos, reglas, formas de ser. Pues esa es la forma en cómo vivimos tranquilamente en línea con lo que marca la ley. Entonces tenemos ejemplos en la Biblia de personas. Abraham es un buen ejemplo de eso. Dios le habla, Dios le declara que él quiere, que él sale de su hogar. Y podemos entender algunos. Dios quería hacer algo completamente nuevo en él, pero Dios lo promete prosperar, hacer de él grande y nación grande, pero el resto de su vida. Abraham, que vivía en casas hechas de piedra, vive en tiendas por el resto de su vida. Nosotros vemos eso y decimos, eso es prosperidad, porque Dios ve prosperidad diferente que nosotros. Entonces, también después hay varias cosas. Dios entra en acuerdo con él y da instrucciones al hombre. En capítulo 15, el sacrificio, cuando Dios entró en pacto por su propia voluntad con Abraham, y después en capítulo 17, que el hombre entra en ese pacto con Dios, y en esos capítulos que la circuncisión, que había difícil, pero Abraham no preguntó de Dios si realmente tenía que. Él nada más escuchó las instrucciones y lo hizo porque tenía fe en Dios. Cuando Dios lo dijo llevar a su hijo al monte, ofrecerlo, en Hebreos 11 vemos que él recibió a su hijo en una figura de los muertos, porque creía que lo iba a hacer. Entonces, y eso, su fe fue probada, pero nosotros ahora entendemos el propósito de eso, y este es otro estudio. Entonces, él determinó que él iba a colaborar con Dios y entregar su vida. Otra persona, Samuel, ese hombre que su mamá pide de Dios un hijo y ella lo ofrece a Dios. Él de niño escucha la voz de Dios y en su vida fue él usado por Dios en ese tiempo de el inicio de el rey sobre Israel, que Samuel sabía que no era lo que Dios quería, pero Israel lo quería. Y pues él colaboraba con Dios, obedeciendo a Dios y hablando por Dios, con Saúl, con David. Y en esto, otro que vemos, uno de los profetas menores, profeta Oseas, que Dios le dice casarse con una prostituta. Y nosotros decimos, ¿cómo? Y entendemos que había cosas que pasaron en el Antiguo Testamento que fueron sombras y tipos de cosas que Dios hizo en el Nuevo Testamento. Pero es importante entender, ese hombre obedeció a Dios. Yo estoy leyendo en el libro de Isaías y Dios pidió de Isaías andar desnudo y lo hizo por 3 años. Una sombra y tipo de lo que Dios, que Dios quería fuera para enseñanza en el Nuevo. ¿Todos tienen que? No. Pero estas personas fueron obedientes a Dios en hacer lo que tenían que hacer. María, algo completamente fuera de normal. Y ella dice, Señor, haz conmigo conforme tu voluntad. Qué cosa, ¿verdad? Esto sí es sumisión, autoridad. Esta es fe en Dios. Entonces, siempre fe obedece.
sí. Entonces, obedecer a Dios siempre es para nuestro beneficio. Lea capítulo 4, capítulo 9, capítulo 11, y en Deuteronomio. Y en capítulo 30, Dios finalmente dice, presento a ustedes la vida y la muerte. Si escogen si quieren seguir mis principios o no. Seguir mis principios es vida, prosperidad, paz. Y Él les enseña en capítulo 4 y en capítulo 9 y capítulo 11 que enseñan, que creen y reciben enseñanza y enseñan a sus hijos los principios para que prosperen en todas las cosas. Entonces, en eso la promesa era de que las cosas fueron bien para ellos, que vivieron una larga vida, que fueron bendecidos y prósperos. Entonces, esto es el plan de Dios. En capítulo 8 vemos que decir que somos sometidos, y el título, la sumisión exige sumisión. Hay que someternos. A veces gente entra en amistades y se someten a su amigo, y su amigo les lleva en contra lo que es sumisión a la autoridad de Dios. Tú y yo debemos de ser sumisos primero a la autoridad de Dios, no al hombre. Entonces, en eso vemos muchos ejemplos. Primero de Pedro 5:6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuera tiempo. Entonces, nosotros reconocemos Jesús siendo igual con Dios, vino a servir. Y la Biblia enseña que el que sirve es el mayor. y ese va contra lo que el mundo cree. Entonces, quien no es sumiso a la autoridad de Dios no puede ejercer autoridad. ¿Has dado cuenta que hay personas y cristianos hablan y como su palabra tiene autoridad? Y pues hay una forma que es falso, que es manipulación, pero hay una forma que es auténtica y que esa persona, vemos que esta persona sí es sumiso a Dios y su sumisión de Dios les da autoridad. Aleluya. Porque someter a una autoridad nos da autoridad. Entonces, la persona que no se somete no puede tener. Entonces, eso sí es importante. Entonces, así entendemos razones por qué yo sí me someto. El ejemplo, la relación de David con Saúl. Saúl fue escogido por Dios para ser primer rey sobre Israel. Y Dios le dio posición, Dios le dio autoridad, Dios respaldó a él. Y Dios le dio una instrucción. Y podemos decir que Dios estaba probando a Saúl, pero realmente lo que Dios quería, este pueblo que Dios enseñó a Saúl a exterminar, porque en el Antiguo Testamento, hijo de Dios, nosotros vemos que desde capítulo 3, verso 15, todo lo que pasó en el Antiguo Testamento es la historia de lo que Dios tenía que hacer para que Jesús pudo venir. Es una historia de amor. Y aquí Israel pide rey, pues Dios realmente no estaba de acuerdo con eso, pero les dejó tenerlo. Él quería ser su rey. Pero entonces Saúl, cuando Dios lo instruye, ir a ese pueblo, no dejar nada, pues él hacía en lugar de eso lo que normalmente hacía, traer lo mejor, el rey, para un desfile después, para mostrar que ellos ganaron en todo, y desobedeció a Dios. Y Dios lo quitó de ser rey.
y mandó el profeta para establecer a David como rey. Amén. Pero David fue ungido, pero él no fue atacando a Saúl. Y fueron años después que David llegó a ser rey sobre Israel. Porque David también protegió principios que él había aprendido, no tocar el ungido de Dios. Y él tenía oportunidad de matar a Saúl, pero no lo hizo. Y al final, este hombre que había desobedecido a Dios en cosa no tan difícil de obedecer, sí, él fue desechado por Dios, perdió su reino, un espíritu malo llegó, él abrió la puerta a Satanás y murió en una forma horrible. Entonces, David era una persona sumamente bendecido, ¿sí? Y aunque cometió error, Dios dice que él tenía corazón, ¿sí? Él tenía temor de tocar a Saúl. Él permitió que Dios se encargara a él con responsabilidad. Él tuvo oportunidades de matar y luchar en contra de Saúl, pero él se sometió y sirvió hasta en lo personal con música. Y sabemos que David no fue un hombre perfecto, pero sí Dios lo usó. Aleluya. Tengo que checar algo y seguimos. Aleluya. Ajá. Muy bien. Entonces, en capítulo 9, el título es El poder secreto de la maldad. Muchas veces nosotros, por ejemplo, yo veo en relación a administración, el enemigo viene y trata de manipular, engañar, mentir, muchas formas que él usa para robar de nosotros, muchas formas que él usa para realmente vencer a nosotros. Y es importante que nosotros tengamos determinación de obedecer a Dios. Y en esto, hijo, es importante que nosotros reconocemos que la maldad viene en contra de ti y contra de mí y quiere dominar a nosotros, quiere controlar a nosotros, quiere robar de nosotros. Entonces, dice en 2 Timoteo 3:1 que en los últimos tiempos entramos en tiempos peligrosos. Y dice algo muy fuerte, porque los hombres serán amadores de sí mismos. Oh, qué cosa. Entonces, es importante que nosotros amamos a Dios más que a nosotros mismos, que amamos su forma más que nuestra manera. Y muchos de nosotros en áreas estamos atados en nuestra forma de hacer, en lugar de luchar para aplicar a nuestras vidas su forma. Aleluya. Esto es sumisión a autoridad. Entonces, el engaño de Satanás es fuerte y él anda tratando de manipular. Jesús dijo en Mateo 24:4, mirad que nadie os engañe. Y el enemigo usa mucho engaño.
manipulación, mentira, control. Entonces, hay dos preguntas aquí importantes. ¿Cuál es la raíz del engaño? Pues es Satanás. Lea Isaías 14 y Ezequiel 28, y ahí encuentras el plan de Lucero o de Satanás. ¿Por qué el engaño puede seguir su curso si no está detenido? ¿Sí? Porque Satanás está activamente trabajando en eso. Es la fuerza de maldad. Es la fuerza del plan del enemigo en contra de nosotros. Entonces, Satanás es el maestro de engaño. Él sí es muy... si ves en Ezequiel, usa la palabra contrataciones, o él fue vendedor con engaño. Engañó a los otros ángeles, engañó a la gente por los cuales estaban sumisos a él. Entonces, el engaño nos impulsa. El que sigue el engaño, escucha eso, el que sigue el engaño llega a ser para él la verdad, aunque no es la verdad. Y lucha y pierde. Entonces hay tres tipos de personas delante de eso. Los que desobedecen con los ojos abiertos, hay la gente que lo hace, no importa, yo lo voy a hacer. Y yo he escuchado gente, miembros de mi iglesia, decirme, yo leo lo que dice la Biblia, no importa, yo lo voy a hacer lo que voy a hacer. Pues esto es fuerte. Otros que son duros de corazón y luchan con su carne, pero no están a propósito determinando. Y hay los que están engañados y lo hacen porque piensan que es la verdad, pero es un engaño. Entonces, tenemos que cuidar de eso, que nosotros no seamos engañados siguiendo. Adán y Eva son ejemplo de eso. Sí, Adán tenía una revelación, un conocimiento revelado. Y Eva tenía un conocimiento comunicado. Adán tenía la responsabilidad de comunicar con ella lo que Dios le había dicho. Y en esto, ella, al enfrentar a esta serpiente que representaba a Satanás, ella no respondió bien. Dios había dicho que no comieron de ese fruto. Nunca dijo que no lo podían tocar, pero ella dijo eso. Y entonces el enemigo usó este pequeño desviación para engañarla, y dice, ella sí fue engañada. Entonces, y eso es lo que hace Satanás. Pone mucha verdad y esa pequeña parte de que es mentira y para desviarnos y para robar de nosotros. Entonces, en eso Satanás trata de usar formas de manipular, de controlar, de robar de nosotros, ¿sí? Para hacer lo que él hace: robar, matar y destruir. Dios les bendiga. Bendiciones.